José Torrealba. Nelky, ¿tú confiesas que has creído en Jesucristo como el Salvador y el Señor de tu vida? Sí. Pues es mi privilegio, mi hermana, basado en tu profesión de fe, bautizarte esta mañana en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Felicidades. José, ¿tú confiesas que has creído en Jesucristo como tu Salvador y el Señor de tu vida? Sí. Pues es mi privilegio, mi hermano, basado en tu profesión de fe, bautizarte esta mañana en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Felicidades. Praise the Lord. Sí, celebre, iglesia. Amén. Aquí están sentaditos Nelky y José, y ella está esperando a su bebé, se bautizó embarazada. Dios les bendiga y bendiga a esa hermosa familia. Si usted ya ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador, pero aún no ha tenido la oportunidad o el privilegio de públicamente confesar que usted no se avergüenza de creer en Cristo, el bautismo es esa manera en que nosotros podemos identificarnos públicamente con Cristo. Así como cualquier persona en cualquier lugar de pronto ve que yo traigo este anillo puesto y sabe que soy casado y estoy comprometido con una mujer a la que voy a amar, cuidar hasta que la muerte nos separe, pues así mismo el bautismo visibiliza ante otros nuestro compromiso con Cristo, que no nos avergonzamos de creer en Él y que tenemos una relación personal con Jesucristo. Y si usted quiere saber más del bautismo o desea tomar ese paso importante, por favor, al finalizar, acérquese a una de las 2 mesas de bautismo. Ahí tenemos líderes y consejeros que están listos para brindar la información, responder sus preguntas. Y quiero también anunciar algo más. Mire, desde septiembre, que es cuando empieza nuestro año ministerial en la iglesia, hasta el domingo pasado, en el ministerio en español, 151 personas han indicado que han puesto su confianza en Cristo como su Señor y Salvador. Para gloria de Dios, sí. Pero nosotros no solo somos una iglesia que queremos compartir el evangelio, somos una iglesia que nuestra misión es hacer discípulos. Y queremos acompañarte a que tú puedas seguir tomando próximos pasos y profundizando en tu relación con el Señor. Este es un anuncio importante. Si usted recientemente, o en semanas pasadas o meses pasados, acabó de recibir a Cristo como Señor y Salvador y no tiene la oportunidad de estar aquí a las 9:30 de la mañana en el grupo Próximos Pasos, las próximas 4 semanas, comenzando el miércoles, yo voy a estar enseñando una serie de clases de discipulado. Van a ser 4 semanas, se titula Próximos Pasos. La voy a hacer por Zoom. Así que usted puede conectarse desde la comodidad de su casa o si está viajando del trabajo a la casa sin estar mirando el video, pero puede escuchar. Y si no puede estar el domingo, entonces se conecta el miércoles. Es decir, no tiene que estar miércoles y domingo. Si un día no está disponible, se puede conectar el otro. ¿Está bien? Esto va a comenzar este miércoles. Ahora, ¿cómo usted se puede registrar? Escaneando el código que aparece en pantalla, así que puede sacar su celular. O también, si no sabe finalmente cómo registrarse para recibir el enlace de la clase, cuando terminemos, en las mesas de bienvenida hay personas que están listas para entregarle una tarjeta y ayudarlo a que usted se pueda registrar. ¿Está bien? Esto es para todo el que no esté todavía conectado a un grupo pequeño y quiere conocer más cómo profundizar su fe en Cristo. No queremos que estés solo ni sola y queremos que continúes madurando y avanzando en tu fe. Van a ser solamente 4 encuentros de miércoles y 3 encuentros de domingo. ¿Ok? Les invito a buscar en sus Biblias la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Estamos en una serie titulada Bendecido en 6 promesas. Y antes de comenzar, estoy intrigado. ¿Cuántos de ustedes están aquí por primera vez? ¿Quieren alzar su mano, por favor, por primera vez, que nunca antes habían estado? Dios la bendiga, bienvenida. Queremos celebrar que está aquí. ¿Alguien más que está por primera vez? Bienvenido, bienvenida. Qué bueno, bienvenido. Ahí detrás hay otro. ¿Alguien más por primera vez acá? Oh, bienvenidos, bienvenidos. Miren cuántas. Dejen su mano alzada, les están llevando un regalo. ¿Alguien más por primera vez? Por primera vez. Ahí atrás, otra dama. Que Dios la bendiga. Otro señor, bienvenido. Miren, hay varios ahí con manos alzadas. Dejen su mano alzada si no han recibido el regalito. Está bien, para que lo puedan visualizar y entregarles el regalo. Gracias por estar aquí. Si usted llena la tarjeta conexión, déjenos motivos de oración y entrégala también en las mesas de bienvenida a finalizar aquí delante. ¿Está bien? Y si no le ha llegado su regalo, puede ir a alguna de las mesas a pedirlo. No tenga pena. Ese regalo es para usted. ¿Alguien más que no ha recibido el regalo? Fíjese su mano. Que venga por primera vez. ¿Todos lo tienen? Qué bueno. Gracias por estar aquí en Bear Creek. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice así la palabra de Dios.
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Señor, te damos gracias por tu palabra. Nosotros creemos lo que ella dice, que tiene poder para penetrar en lo más profundo de nuestro ser. Tu palabra tiene poder para hablarnos, para confrontarnos con la realidad de lo que somos. Y te pedimos que la uses con tu Espíritu Santo ahora para hablar a nuestras vidas. Que nuestras mentes estén alertas, Señor, a todo lo que tú nos quieras decir. Que nuestros corazones estén abiertos a escuchar tu voz. Y que tú dispongas nuestra voluntad a hacer la tuya. Y si en este lugar, Padre, o quizás alguien que está mirando la transmisión en línea aún no ha recibido salvación, que hoy pueda recibir ese regalo en su vida. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos humildemente. Amén, Señor. Amén. En mi casa, desde que nací, además de tener a mi familia y a mi abuelita que estaba con nosotros, vivíamos 3 generaciones juntas, 4 generaciones, porque mis hermanos son bastante mayores que yo soy el más pequeño de todos mis medios hermanos. Crecí rodeado de libros. En mi casa a mi mamá todas las noches le gustaba leer, mi papá también leía bastante, así que teníamos una biblioteca. Y en la biblioteca de mi casa, además de estar incluidas varias obras de literatura universal, había una literatura que yo veía que mis padres compraban frecuentemente y que leían y hasta coleccionaban. ¿Saben qué eran? Los informes del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Venían en libros. Así que yo nací en una familia atea. Y aunque mis padres de pequeños asistieron a colegios católicos en Cuba, en la ciudad de Cienfuegos, yo soy de Cuba, pues ellos, al pasar el tiempo, triunfó la revolución, comenzaron muchas tensiones entre la iglesia y las iglesias, y la gente vio que no era muy bueno, no era saludable, no le convenía a la gente ir a la iglesia. Por muchas razones, entre ellas, porque si la gente sabía que usted asistía a la iglesia y que era cristiano y tenía fe, pues había carreras universitarias específicas a las que no podía acceder, y también posiciones a nivel gubernamental que tampoco podía acceder a ellas. Por lo tanto, hasta los 13 años, yo nunca escuché mucho hablar de Dios, excepto cuando yo visitaba en el verano a mis abuelos maternos. Ellos eran católicos, vivían en otra ciudad, en la ciudad de Cienfuegos. Yo vivía en Santa Clara y yo veía al estar en la casa con mis abuelos en el verano que mi abuelo se presinaba, rozaba el rosario, tenía su devoción. Y aquello me empezó a inquietar y a despertar en mí un interés por saber de qué se trataba todo eso de Cristo. Comencé a hacer algunas preguntas acerca de la existencia de Dios ya con poca edad, pero cuando yo llegaba a la casa y volvía a repetir las mismas preguntas a mis padres, mi papá me decía, Dios no existe, eso es una mentira, Dios no existe. Pero esa inquietud continuó en mí y entonces a escondidas de mi padre visité una iglesia católica que quedaba cerca a la casa, como a 2 cuadras de mi casa. Cuando mi padre descubrió que yo estaba asistiendo a la iglesia católica y yo estaba tomando el catecismo, pues fue una de las conversaciones más serias que mi padre tuvo conmigo. Una, porque en mi casa no se creía en Dios. Segundo, porque como él me quería tanto y estaba evitando que yo en un futuro no pudiera desarrollarme profesionalmente con todas las posibilidades que uno podía desarrollarse en aquel momento en un país declarado ateo y totalmente socialista, pues lo mejor, hijo, no te conviene ir a la iglesia. Así que te ruego que nunca más pongas un pie en una iglesia. Yo tenía 13 años. Pero llegó de pronto lo que se llamaba en mi país las escuelas al campo. Y es que en Cuba, en esa etapa, cuando usted tenía 12, 13, 14 años, tenía que pasar obligatoriamente un mes trabajando a tiempo completo. Como recolectando café o trabajando en el campo, descartando hierba, en platanales, lo que fuera. A mí me tocó ir a las montañas del Escambray a recoger café en 7º, 8º y 9º grado. Y allí había un compañero mío de la Middle School que de pronto lo vi en algunos momentos leyendo el Nuevo Testamento. Todo ese mes nos la pasamos juntos allí, los estudiantes y profesores, recogiendo café, bañándonos, conversando, y acostándonos y volviendo a salir a recoger café. Y en esos recesos yo veía que leía el Nuevo Testamento y me acerqué a él y comencé a preguntarle qué era aquello. Y él me habló acerca de Dios y me invitó a una iglesia bautista. Así que yo tenía que agenciármelas para que una vez mi papá no se diera cuenta que yo iba a comenzar a ver una iglesia. Y visité la iglesia bautista. Y ahí en la iglesia bautista, aunque no iba todas las semanas, empecé yendo esporádicamente. Los jueves tenían reuniones para estudiantes y universitarios. Uno de esos jueves, otro muchacho de 14 años me estaba esperando
en la puerta de la entrada de la iglesia. Y me dijo, ¿me permites conversar contigo, Iván? Ya teníamos algún tipo de relación. Entonces nos sentamos en la sala de la iglesia, como una recepción, un lobby. Él en un sillón, yo en otro. ¿Saben lo que es un sillón, no? ¿No tienen en sus casas? No son buenos hispanos entonces. Teníamos un sillón, o como le llamen en su país, y ahí él se sentó a hablar conmigo y me presentó el evangelio. Él 14 años, yo 13 años. Yo no entendí, tengo que confesarlo, en esa primera conversación yo no entendí todo lo que él me estaba diciendo acerca de Dios. Pero yo sí sentí la necesidad personal, primero, de reconocer que yo era pecador, porque a pesar de que tenía 13 años ya habían cosas que yo había pensado, había dicho y había hecho, que por lo que me enseñó a la luz de la Biblia no estaban agradando a Dios. Y eso trajo convicción de pecado a mi vida. Y comenzó a obrar un sentimiento de culpabilidad en mí por yo haber ofendido a Dios, por haber pecado contra Dios. Y sentí la necesidad de pedirle perdón a Dios y recibir el regalo de la vida eterna. Yo puedo ahora articular todo eso muy bien porque llevo años estudiando la Biblia. Pero si después de aquella conversación usted me pregunta qué fue lo que pasó, qué fue lo que me dijo, yo sencillamente supe que hubo un adolescente, un amigo mío de 14 años, que me habló de Dios y yo oré pidiéndole perdón a Dios por mis pecados y recibiendo a Cristo. Él ahora también es pastor y estaba viviendo acá en los Estados Unidos y es pastor en una iglesia en la Florida, se llama Digmar Lugo. Así que gracias a que Digmar Lugo con 14 años me predicó el evangelio, hace 30 y pico años atrás yo recibí a Cristo como Señor y Salvador. Le digo todo eso porque humanamente, en ese contexto social, político y religioso que les acabo de describir, humanamente hubiera sido imposible que yo y muchos de mi generación no hubiéramos creído en Dios. Porque además de que nuestros padres nos desmotivaban a visitar las iglesias, también en Cuba, desde el middle school y high school, se enseñaba en aquel momento filosofía materialista, marxista, donde se enseña que únicamente lo que existe, lo que usted puede palpar, usted puede medir, lo que es tangible. El materialismo dialéctico niega la existencia de Dios. Humanamente, mi generación es para que nunca hubiera creído en Dios. Es para que Dios hubiera muerto en Cuba. Pero quienes han escuchado algo de la isla, o si usted busca en internet acerca de las iglesias en Cuba, 60 años después que triunfó la revolución y el comunismo intentó matar la fe de los cubanos, era para que hoy en día no hubiera iglesia en Cuba. Es para que hoy en día no hubiera cristianos en Cuba y las iglesias quizás estuvieran convertidas en museos, como en algunos lugares de Europa hoy en día, que son museos, están vacías. Iglesias que una vez estuvieron llenas así, hoy están vacías en algunos lugares de Europa, tristemente. Así quizás era lo que se proyectaba hacer en mi país. Pero les puedo decir algo, por la gracia de Dios, el poder sobrenatural de Dios, hoy las iglesias en Cuba, como en muchos otros países latinoamericanos, están más fuertes y más crecidas que nunca antes en toda su historia. Hoy hay más iglesias en Cuba que nunca antes. Y aun cuando no se les dejó levantar edificios como ahora que nosotros vamos a ampliar y vamos a recoger y vamos a construir. No, olvídese eso. En Cuba eso no se puede hacer de todas maneras. Las iglesias que han surgido después del año 59 en adelante, la mayoría están en casas, en patios, debajo de un árbol. No tienen este aire acondicionado que sí tenemos ahora nosotros, ni esa silla cómoda que tú tienes. La gran mayoría. Recuerdo que en esa época incluso estaba tan llena la iglesia, la gente en medio de una crisis financiera, estaban buscando tanto de Dios. Las personas estaban de pie así por los laterales. Y los hombres empezamos la campaña. Hombres, ¿dónde nos sentamos? En el piso. Al piso los hombres, las mujeres eran las que ocupaban las sillas porque ya no había quien más entrara para seguir escuchando el evangelio. Y al mirar atrás, he visto que fui salvo. ¿Saben por qué? Porque aun cuando hombres planearon arrancarle la fe a todo un pueblo, una fe en Dios, Dios se burló de todo eso. Y por su gracia fui salvo. Y si tú me contaras tu testimonio de conversión y trataras de analizar un poco cuáles fueron tus condiciones cuando escuchaste del evangelio y recibiste a Cristo, probablemente tú también puedas decir lo mismo, aunque tengas circunstancias diferentes a las mías, y puedas decir, yo he sido salvo por la gracia y la misericordia de Dios. Porque quizás el patrón de vida que viste de tus padres no tenía nada que ver con una vida piadosa de fe en Jesucristo. Quizás ese fue tu caso. Quizás se practicaba otro tipo de religión o otro tipo de filosofía.
Y tú dices, pero Dios, a pesar de todo eso, mandó a alguien a que me hablara del evangelio. O un día yo escuché, o un día me puse a leer la Biblia y el Espíritu Santo me tocó. Y por su gracia nosotros hemos sido salvos. Y de eso se trata el mensaje de hoy. El pasaje que acabamos de leer en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 nos revela que Dios, cuando nos salva en Cristo por su gracia infinita. Y lo va a seguir haciendo con el resto de las personas que van siendo salvas. Por su gracia infinita, Dios nos salva. Y en esta mañana a mí me gustaría explicar varios conceptos. Voy a mencionar diferentes textos bíblicos, así que esté alerta tomando notas o tomando fotos o revise una vez más la transmisión en YouTube de este servicio. Pero quiero responder específicamente 4 preguntas relacionadas con la gracia que nos va a responder este pasaje y otros pasajes de la Biblia. Primero, pastor, ¿qué es gracia? Porque generalmente nosotros el término gracia lo usamos quizás para describir, usando un adjetivo y dicen, ay, qué graciosa, es que gracioso. Te dice, bueno, menos lo voy a decir que es gracioso, no se ve lindo, pero qué gracioso el niño. Una gracia especial, o cuando usted dice, esta persona tiene una gracia especial. ¿Qué significa a la luz de la Biblia gracia? Dice, porque por gracia, ese término es un término clave en toda la doctrina de la salvación en el Nuevo Testamento. Y que desde el Antiguo Testamento también se utilizó. Proviene de un vocablo que significa un don, un favor, un regalo. Y que está describiendo todo lo que Dios hizo, todas las operaciones de Dios. A través de Jesucristo, que debe ser el objeto de nuestra fe. Y todo lo que Dios hizo a través de Cristo, llámese la muerte de Cristo, el derramamiento de su sangre, su sepultura y su resurrección. Todas esas operaciones de salvación, Dios las obró en Cristo. ¿Saben por qué? Para salvar al mundo al solo impulso de su amor. ¿Saben por qué? Porque ninguno de nosotros merecemos la gracia de Dios. Dice la Biblia que parte de la naturaleza de Dios es que Dios es justo y tiene que castigar lo que está mal hecho. Que nuestro pecado nos separa de Dios. Pero la Biblia no solo dice que Dios es justo y tiene que castigar lo mal hecho y que por lo tanto por nuestros pecados ninguno de nosotros mereceríamos salvación. Sin embargo, la Biblia también habla de que hay otros atributos importantes en Dios. Y eso es bueno a la hora de interpretar doctrina, a establecer un balance entre los atributos de Dios. Ningún atributo puede negar el otro. Aunque Dios es justo y tiene que castigar lo mal hecho, la Biblia también habla de que Dios es en su esencia amor y es misericordioso. Por lo tanto, no quiere castigar el pecado y quiere salvarnos a nosotros, criaturas pecadoras. La gracia de Dios es el regalo que Dios nos otorga, nos ofrece a los hombres sin que nosotros lo merezcamos. Un profesor que tuve en una de las asignaturas de vida cristiana, ahora pastor también aquí en Texas, Jonathan Murphy, fue quien sustituyó al doctor Chuck Swindoll en su iglesia. Él enseñándonos y hablándonos de la gracia declaró, muchachos, la gracia siempre es una generosidad superlativa y una abundancia rebosante. Y es ofrecida a Dios a todos los seres humanos. Por lo tanto, a la luz de la Biblia, la gracia es de alcance universal. Sin embargo, usted va a encontrarse algunas interpretaciones que consideran que hay quienes consideran la gracia como una fuerza y la describen así, irresistible de Dios, que llevará a algunos a la gloria y dejará a otras almas sumidas en la perdición eterna. Hay algunos pasajes claves, solo voy a mencionar unos pocos, sobre la gracia en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 1, versículos 3 al 5 dice, a su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos, ¿qué? La gracia de Dios, el regalo de Dios. Romanos 3:24 que declara, siendo justificados es cuando Dios nos declara justos ante Él por lo que Cristo hizo. Y esa justificación opera gratuitamente, no podemos pagarla, no podemos hacer nada para ganarla. Dice, somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, la gracia divina, algo que se ha discutido, ¿la puedo resistir o es irresistible? Si Dios quiere que yo me salve, me voy a salvar. Bueno, quienes interpretan esto a la luz de la Biblia dicen que el hombre muerto en delitos y pecados es totalmente incapaz e inepto para arrepentirse por sí solo y creer. Y que debe primero ser regenerado antes por la gracia irresistible y debe serle entonces implantada la nueva vida. Para luego ser regenerado, entonces esa persona elegida por decreto divino a través de la gracia irresistible recibe fe y puede creer y es salvo. Esto significaría
que antes de que el hombre crea o se arrepienta debe haber un cambio en el ser humano que está muerto en sus delitos y pecados. Y esto únicamente lo puede obrar la gracia irresistible. Y según esta línea de pensamiento teológica, el elegido para la salvación desde la eternidad por decreto divino no puede resistir o rechazar la gracia de Dios ni la regeneración. Y en este sentido, entendemos entonces que la elección a salvación estaría asegurada por predeterminación y por decreto divino desde la eternidad. Sin embargo, también la Biblia nos muestra disímiles pasajes en los que se declara directa y abiertamente que el ser humano, sí, muerto en delitos y pecados, puede resistir la gracia y obstinarse conscientemente y voluntariamente en pecar. Y aquí les comparto algunos. Juan 5, del 39 al 40 dice así, palabras del Señor Jesucristo. Escudriñad las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y ahora dice el Señor, pero ustedes no quieren venir a mí. Ustedes no quieren venir a mí para tener vida eterna. En Romanos 1:32, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice, saben bien que la justicia de Dios, y ahí está hablando de un contexto donde se habla de la perdición del hombre, esos hombres muertos en delitos y pecados saben, están conscientes que la justicia de Dios exige que los que hacen cosas merecen morir. Dice, pero ellos igual la hacen. No les importa. Eso es cinismo. Lo voy a hacer de todas maneras. Y peor aún, no solo las hacen, sino que incitan a otros a que también las hagan. Otro pasaje que demuestra cómo el hombre puede vivir obstinadamente por su propia voluntad en pecado se encuentra en Romanos 1, en Juan 1, versículos 11 al 12, dice, a los suyos vino, pero los suyos no les recibieron. Mas a todos los que sí les recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y otro pasaje importante en Apocalipsis, el último libro de toda la revelación que tenemos, Apocalipsis 22:17 dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Escucha esto. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Así que la gracia es un regalo de Dios ofrecida a todos los seres humanos. El ser humano es incapaz, sí, de salvarse a sí mismo, pero también puede dejarse salvar por la gracia de Dios. Así que viendo qué es la gracia, me gustaría responder la segunda pregunta que le hago al texto bíblico. ¿Cuál es el propósito entonces de la gracia de Dios? Y el Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, por gracia somos salvos. Ese es el propósito de la gracia de Dios. Así que el fin de la gracia de Dios es que los hombres seamos salvos. Y esta es una doctrina fundamental del cristianismo. Así que entiendo, escuche bien, que si usted ha creído en Jesucristo es importante ahora que comprenda un poquito más, que profundice de qué se trata la salvación de Dios. Pero además, escuche, hermana y hermano mío, todos los que hemos creído en Jesucristo tenemos la responsabilidad bíblica de hablarles a todos los demás seres humanos acerca de la gracia de Dios. Ahí está la gran comisión. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio ¿a quién? A toda criatura. Y para predicar el evangelio a toda criatura, hacerlo de una manera clara, entendible, nos va a ayudar mucho a entender qué es la salvación. ¿Qué significa ser salvos? Y salvación es un término muy amplio que incluye otras doctrinas fundamentales que no voy a entrar a explicar ahora, pero se las puedo describir para que ustedes estudien más e investiguen. Salvación implica redención por parte de Dios, justificación, ser adoptados como hijos de Dios, ser reconciliados a una relación con Dios, ser regenerados, ser sellados por el Espíritu Santo. Y para que podamos entender ilustrativamente de qué se trata, es como hay una embarcación que acaba de ser construida, suelten las amarras, láncenla para que cumpla su propósito. Es una manera de ilustrar salvación. Es liberar, desamarrar esa embarcación y liberarla para que cumpla su propósito. Salvación significa rescate, liberación, cura, remedio, bienestar. También incluso cuando se habla de salvación se relaciona con la preservación del peligro, ser preservados de la enfermedad y ser preservados de la muerte. Y en la doctrina cristiana la salvación está referida a la separación eterna de Dios, y a pesar de esa separación a través de Cristo, nosotros podemos ser acercados a Dios por Cristo y recibir una nueva vida. De eso se trata la salvación. Y desde el Antiguo Testamento comunica que Dios
es el que efectúa la salvación. Unas veces de manera individual, otras veces de manera colectiva, otras veces tiene incluso un aspecto cósmico. Por ejemplo, de forma individual, el propio David dice: inclina, oh Jehová, tu oído, en el Salmo 86, versículos 1 a 2. Escúchame, estoy afligido, estoy menesteroso. Guarda mi alma porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo, a este individuo que en ti confía. Pero la salvación en el Antiguo Testamento, en esa mentalidad teológica, también tenía un alcance colectivo. Por ejemplo, Jeremías 3:23, cuando dice: ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel, de toda una nación. Y tiene un alcance cósmico que tampoco me da tiempo a explicar acá, pero cuando usted lee Romanos 8, 22 al 23, no solo quienes hemos conocido a Cristo anhelamos el retorno de Cristo. Dice la Biblia que la propia creación, versículo 22, la propia creación gime a una. Y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, la consumación final de nuestra salvación. Y la salvación lo que demuestra es el amor eterno de Dios hacia la humanidad. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando se habla de salvación, ¿de qué somos salvos? Somos salvos de la muerte, que en la Biblia el término muerte, además de referirse a que nuestras funciones corporales cesan cuando deja de latir nuestro corazón, habla también de una separación de Dios. Por eso cuando usted lee el libro de Apocalipsis puede encontrar el término muerte segunda. ¿Qué es muerte segunda? Separación eterna del ser humano que no ha creído de Dios, que se ha obstinado en pecar contra Dios y por no creer y por no arrepentirse va a vivir eternamente separado de Dios. Por cierto, no creemos en la aniquilación del alma. Ningún alma impía o creyente desaparece. Nos mantenemos vivos por la eternidad. Unos en comunión con Dios, otros separados de Dios. ¿De qué nos salva Dios? Somos salvos de condenación, somos libres de la ira y del justo juicio de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo sufrió por nosotros en la cruz del Calvario. Somos liberados y limpiados de nuestros pecados. Somos liberados del dominio del pecado. Además, somos salvos de las consecuencias terribles del pecado. Dice Romanos 6:23 que el resultado, la paga, la consecuencia del pecado, ¿qué es? Muerte, separación de Dios. Pero dice que la dádiva, el don, el regalo de Dios, que es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Así que hay varias connotaciones de la salvación. Tiene una connotación pasada cuando tú y yo creímos y recibimos a Cristo. Tiene una connotación presente en la que hoy tú y yo, a pesar de todavía estar en este mundo afectado por el pecado, podemos disfrutar vida eterna y estamos experimentando lo que se conoce también un proceso de santificación. Podemos disfrutar que el pecado ya no es nuestro dueño. No es mi Señor ni es tu amo. Podemos pecar como creyentes, pero la gran diferencia es que ahora el pecado no nos domina. Nuestro Señor es Cristo, no es el pecado. Y tiene una connotación futura y se habla de ella sobre la consumación cuando estemos con Cristo en gloria. ¿Y eso qué aplicación tiene práctica para mi vida? Bueno, el domingo anterior les dije que la mayor fuente de toda bendición que puede tener un ser humano se halla en Jesucristo. Las más ricas bendiciones que podemos obtener se hallan en Cristo y si tenemos a Cristo las podemos disfrutar. Y una de esas bendiciones, ¿saben cuál es? Que hemos sido salvos. Y si has creído y recibido a Cristo, tú has alcanzado salvación, tú has sido limpiado de tus pecados, tú has sido redimido, tú has sido reconciliado con Dios, tú has sido adoptado como una hija, como un hijo de Dios. Tú tienes una esperanza nueva que se llama vida eterna. Tú puedes disfrutar vida plena y abundante en Jesucristo. Eso es salvación en Jesucristo. Ahora, conserva tu humilde. ¿Está bien? Porque hay quienes han recibido salvación y entonces comienzan a alimentar un orgullo espiritual porque estos impíos y yo elegido. Recuerda, fue por gracia. Que no la merecíamos ni tú, ni yo, ni nadie. Y Dios nos salvó. Así que siendo que la salvación en Jesucristo es la única manera en que tú y yo podemos ser rescatados de nuestros pecados y recibir una nueva vida, tenemos la responsabilidad ahora, ¿sabes de qué? De compartir el evangelio. Y de decirle a otra gente que quizás estaba tan perdida como tú, o más perdida que tú y que yo, que Dios los puede salvar, pero tienen que arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo para salvación. Así que debemos compartir el evangelio con otros. ¿Qué significa eso? Que tu campo misionero, ¿sabes cuál es? El trabajo. Hay quienes se obsesionan con ir de misiones a otros países y a veces al vecino que tienen al lado ni le predican.
aquí en Estados Unidos. ¿Usted se acuerda en nuestros países cómo era? Usted conocía el nombre de toda la gente de la cuadra, del barrio, de la manzana. Bueno, así es en los países latinoamericanos. Aquí usted se muda a Estados Unidos y pueden pasar años y quizás no sabe ni el nombre del que vive al frente. Pero está loco por ir a la India y probablemente a 2 casas allá tiene un indio que nunca le ha dicho que Cristo lo ama. Pastor, a la China. Bueno, vamos a la China o a Italia, pastor, a Europa. Para darnos después un paseíto, después que prediquemos el evangelio. Y tienes un italiano en la otra esquina que tampoco sabe ni cómo se llama. Y el chino que habla inglés tampoco le predica, le dice, hey, God love you. Es nuestra responsabilidad predicar el evangelio. Y nuestro campo misionero, se los he dicho varias veces, está de la Fry Road para allá. Todo lo que tenga por ahí gente que no conoce a Cristo, ese es nuestro campo misionero y necesita escuchar que Dios les ama y necesitan salvación. Así que jamás te avergüences de predicar el evangelio a todo el mundo. ¿Sabes por qué? Porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La tercera pregunta que quiero hacer al texto bíblico relacionado con la gracia, ya dijimos, ¿qué es la gracia? ¿Cuál es el propósito de la gracia, que es dar salvación? ¿Cómo podemos recibir los seres humanos la gracia de Dios? Dice, por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que ante los vanos esfuerzos humanos de querer salvarnos por nuestras obras, y aquí voy a ser bien claro, porque la mayoría de nosotros también quizás tenemos una formación teológica, religiosa, donde se nos dijo, tienes que hacer para que tú recibas a través de un medio de gracia la gracia de Dios. Eso no es lo que enseña la Biblia. ¿Ok? ¿Qué dice la Biblia? La única forma en que recibimos la gracia de Dios. ¿Cuál es? ¿Cómo se enseña en la palabra de Dios? Primero, que hay diferentes llamados universales, significa a todos los seres humanos para que se arrepientan y crean en la Biblia. Primero, Juan capítulo 3, versículos 1 2, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciéndole a todos los que estaban escuchándolo allí, este es Juan el Bautista, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego el propio Jesucristo en Marcos 1, 14 al 15 dice, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Lucas 13:3, vea los contextos, Jesús le dice a todos los que están allí, si no se arrepienten, todos van a perecer igualmente. Y estos llamados presuponen que el hombre caído, aún muerto en delitos y pecados, tiene una capacidad dada por Dios para arrepentirse y creer, para ser consciente que ha hecho malo delante de Dios. Y todos estos llamados al arrepentimiento y a la fe fueron hechos a personas también muertas en delitos y pecados, no a personas ya regeneradas. En Lucas 5:32 dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Así que el ser humano, efectivamente, a la luz de la Biblia, es responsable de cómo va a responder ante Dios y ante estos llamados que Dios nos hace. En Ezequiel 18:32 dice Dios, porque no quiero la muerte del que muere, del que está muerto en delitos y pecados. No quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Conviértanse pues y viviréis. En Ezequiel 33:1 dice, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, no me complace la muerte de los perversos. Esto es palabra de Dios. Solo quiero que se aparten de su conducta perversa para que vivan, arrepiéntanse, apártense de su maldad, oh pueblo de Israel, porque habrían de morir. Así que el que los hombres podamos con fe responder al mensaje del evangelio no significa que tenemos un poder en nosotros personal para creer. ¿Qué es fe? Fe es confianza. Confianza plena en quién es Cristo, en lo que hizo en la cruz. ¿Qué es fe? Es asentir con mi mente en la verdad que está revelada. ¿Qué es fe? Es entregarme totalmente a Cristo porque es el único que puede salvarme. ¿Y qué es arrepentimiento? Es abandonar mi pecado y volverme a Dios. No es solo un sentimiento de tristeza porque he ofendido a Dios. Es un cambio de mentalidad. Es un cambio de actitud. Segundo los Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. Y en Hechos 17:30, aquí se declara una vez más. Está Pablo hablando también a una audiencia fuera de Jerusalén, en Atenas. Por cierto, filósofos, gente encumbrada, bien educada, bien instruida. Y le dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, todos, en todo lugar, que se arrepientan. Y quizás te pudieras preguntar entonces, al escuchar diferentes puntos de vista teológicos, la fe y el arrepentimiento,
¿Es una habilidad que Dios le da al hombre antes de ser salvo o es una responsabilidad del ser humano? Esta es mi respuesta. Son una necesidad de todos los seres humanos. Todos los seres humanos necesitamos a Dios. Todos los seres humanos, a la luz de la Biblia, deberíamos arrepentirnos delante de Dios y creer en Cristo como salvación. Así que arrepentimiento y fe son respuestas humanas a la oferta de salvación y a los llamados que hace Dios al hombre que está muerto en delitos y pecados para que se arrepienta y crea. Y la regeneración es la obra de Dios en el ser humano perdido que cree y se arrepiente. Por lo tanto, ambos, arrepentimiento y fe, son indispensables para que recibamos el perdón de Dios y seamos llamados hijos de Dios. ¿Y en qué orden debe ocurrir? Bueno, Hechos 4:4 lo dice. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Romanos 10:17. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y este es el orden natural que hay en las Escrituras. El hombre necesita escuchar la palabra de Dios. El hombre, al escuchar la palabra de Dios, debería creer en Dios y en su palabra. Y el resultado final es que si cree y se arrepiente, sellado por el Espíritu Santo. Y así lo confirma Hechos 11:21 cuando dice, gran número creyó y se convirtió al Señor. Hechos 15:7, Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen como resultado de eso. Hechos 17:32, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, termina el pasaje. Mire las reacciones. Escuchaban la palabra de Dios, escuchaban el testimonio de la resurrección y aquí habían diferentes reacciones en una misma audiencia. Unos se burlaban, otros decían, no quiero oírte más de eso. Thank you so much. I have enough. Otros dijeron, ya te vamos a oír después, y pospusieron. Pero dice el versículo 33 de Hechos 17, versículo 34, mas algunos creyeron. Así que a la luz de la Biblia entendemos que Dios nos salva, y al salvarnos nos regenera y nos santifica. Y aquí quiero dejar algunas aclaraciones cruciales con las cuales casi termino. A la luz de la Biblia, cuando creemos y nos arrepentimos ante Dios, estamos reconociendo nuestra necesidad de Dios para salvación y también nuestra incapacidad humana. Admitir nuestra condición y perdición, la confesión de nuestros pecados y la sumisión en fe a Dios no entrañan en sí mismos ningún mérito humano. Dios nos ha dado una conciencia que nos acusa de nuestros propios pecados, aun cuando algunos pudieran llegar a tener la conciencia cauterizada. Los llamados bíblicos al arrepentimiento de la fe son dirigidos directamente a seres humanos tal y como están, muertos en delitos y pecados, para que al arrepentirse y creer reciban el regalo de la vida eterna. Esto entiendo que contradice la distorsión doctrinal de que el hombre primero es regenerado y luego se arrepiente y cree. Y la cuarta pregunta, tan importante como las tres primeras, pero puede determinar tu destino eterno, ¿cuál es la respuesta más sabia ante la gracia de Dios? Bueno, Romanos 5:17 dice, pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la